Este es el sexto capítulo de Ya sabías o hasta ahorita. ¿Ya sabías o hasta ahorita? Toquemos jazz, a ver si despierta los cuates que se han dormido. Como lo advertimos desde el primer capítulo, luego de que Luis Aguilar cantara en una película, toquemos ya saber si despiertan los cuates que se han dormido, en esta serie, bueno, ¿para qué te lo platico si lo puedes mirar tal y como fue? Corre video. Hemos dado el banderazo al primer programa de una serie sobre la historia del jazz en México. Algo que queremos que, formulando preguntas y hurgando por las respuestas, atienda a los 100 años o poquito más de este quehacer en nuestro país. Esto es, dicho de otro modo, que no es lo mismo, pero es igual, lo que haremos aquí tú y yo, nosotros pues, es un recorrido por la historia de México, vista, escuchada, tocada, bailada y contada desde el jazz acá, de este lado. ¿Y cómo le hemos hecho? ¿Qué preguntas se han formulado? Y lo que es más importante, ¿qué respuestas ha habido? Si es que respuestas hallamos. Intentaré contestar interrogantes en este capítulo que cierra la primera temporada de Ya sabías o hasta ahorita, pero primero, déjame mostrarte mis sombreros, porque con ellos más o menos se ilustra visualmente las épocas que aquí han sido tratadas. Este es el clásico sombrero de Catrín muy elegante del siglo XIX. Este es el de un lagartijo porfiriano, un bombín también muy elegante. Y por supuesto un sombrero campesino, un sombrero que en la Revolución se usó. En el cruce de la primera y de la segunda década del siglo XX nos encontramos con este sombrero elegante igualmente. Desde Chicago con este tipo de sombreros que se pusieron de moda en las películas de Juan Urol. La clásica boina de todas las épocas. Algo que ha ido desde los 80 del siglo XIX, cuando mencionamos la presencia de la banda militar mexicana en nuestro kiosco morisco en Nueva Orleans, para luego recorrer a brincos el camino que ha tenido en nuestro país el jazz en las primeras 5 décadas del siglo XX. 10 lustros en que alguien pensaba que el jazz aquí no más no existía, a partir quizás de que no había nombres particulares de creadores o recreadores jazzistas a destacar, como en otras partes. Hemos de decir, en una de esas, luego de ver los 5 programas previos, capaz que ese alguien ya cambió de idea. Ay, mira tú, hubo jazz en México antes de los 50 del siglo XX. Ah, mira tú, de cuando el jazz se bailaba, de cuando el jazz era una moda a seguir o a reprobar, pero de que jazz había, jazz había. ¿Ya sabías? Pues hay que ponernos de pie todos, ¿no? ¿O qué? El hecho de que sea jazz y que sea música creativa no quiere decir que no podemos brincar y sacar todo lo que hay acá adentro. ¡Venga! Y añadamos a las palabras del bajista Pepe Hernández en concierto. Por el temblor rumbero de tus ondas vienes a ser el precursor del jazz. Mientras que la poeta Esperanza Zambrano afirmaba por los mismos días, el jazz y el estridentismo literario y amoroso me parecen indispensables para gravitar sin desequilibrio en las ondas vertiginosas de la época. Y sí, contra las expectativas de algunos desmañanados agoreros de esos que a cada rato asoman la cabeza. El siglo XX llegó a su primera mitad incluso en México. 2 guerras mundiales, 2 revoluciones, una gran depresión económica, una pandemia fulminante similar a la que tuvimos un siglo después, una década de prohibición y a la vez de danzante frenesí, crímenes políticos, el surgimiento de los exacerbados nacionalismos, la aparición del cine, de la radio. Y desde luego, las nuevas tecnologías vigésimoseculares incluyeron lo instrumentado en la industria bélica al rescate del capitalismo. Algo que se experimentó desde el 36 en la guerra fratricida en España, que al menos arrojó como enriquecedora resultante el arribo de los refugiados republicanos a un México que se benefició con ello en muchos sentidos.
Platica Luis Herrera de la Fuente con Francisco Monzón en un libro que publicó la Universidad Veracruzana en 1999. Por esos días llegó la inmigración española y entre los refugiados llegó Rodolfo Hafter, que había estudiado con Schoenberg. De inmediato, aseveró Herrera de la Fuente, pasé a ser discípulo de Rodolfo Hafter. Naturalmente le pagaba las clases y para ello me hacía de fondos tocando el piano en todas partes. Tocaba música popular en la radio e incluso, y aquí yo subrayo la palabra, incluso llegué a formar parte, dijo Herrera de la Fuente, de una banda de jazz con el entonces famoso Polo Marín, que pertenecía a una familia muy celebrada de las estaciones de radio y de los festivales populares, la marimba de los hermanos Marín. Polo era el menor de la familia. Formó una orquesta de jazz para tocar en las vecindades y ganar dinero, de la cual, dice Herrera de la Fuente, yo era pianista. Sí, quien por casi 2 décadas fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional, director de la Orquesta de Minería y de la de Jalapa. A principios de los 40 tocaba jazz al piano en fiestas de vecindades. Luis Herrera de la Fuente. ¿Ya sabías o hasta ahorita? Luis Herrera de la Fuente. El tema musical. El tema musical. Buen viaje, maestro. Ahorita ya va más allá de las estrellas, mi querido maestro. Y nos cayó el 20, pero no nos cayó el 20 con ella, nos cayó el 20 con Y. Grandes ilusiones como amargas decepciones habían marcado el vaivén del mundo en sus primeros 50 años. Y de ello en esta serie hemos dado cuenta desde el lado del jazz acá. ¿Cómo sonó ese medio siglo? Comencemos por el principio. ¿Te acuerdas de Ramiro González recuperando la música que la banda militar dirigida por Encarnación Payén llevó a Luisiana en la década de los 80 del siglo XIX? ¿Te acuerdas cómo el saxofonista y el flautista tamaulipeco, afincado en Jalapa, la llevó casi 1 centuria y media después con su trío a los fértiles campos del jazz? Aquí te va, para tu disfrute, algo que se nos había quedado en el tintero.
¿Cómo hemos hecho esta serie? Más allá de basar la investigación en volúmenes como el que aquí traigo y algunos más, hemos buscado en otras fuentes. Hemos hallado documentos escritos, sonoros y visuales, imágenes de varios puntos de la República donde el jazz fue tocado. Hemos hurgado e indagado más allá del lugar común y las verdades de cajón en periódicos, revistas no necesariamente especializadas. Acudimos a hemerotecas, fototecas, filmotecas. Libros hay, por ejemplo, donde se habla de jazz sin que nadie te lo advierte en la portada ni en el índice. ¿Se acuerdan de este? Lo cité en el segundo capítulo de Ya sabías o hasta ahorita. Cuando desde la página 182 el Flaco de Oro recuerda el año 1927. En esa época México se vio de improviso completamente invadido por la ola del jazz y el baile, dice Agustín Lara, era la locura de la ciudad. No recuerdo que nunca se haya despertado en todas las clases sociales y en una forma tan rápida y definitiva una afición semejante. Más adelante, ya entrando en la tercera década del siglo, podemos leer las palabras de Agustín. La radio contribuyó a mi fama. A principios de 1930 había yo adquirido rasgos de héroe nacional. Todo el mundo me escribía, me pedía canciones, me llamaban por teléfono desde la vedette de moda, María Conesa, hasta el presidente de la República. Pero muchas veces, a pesar de la gloria, subraya Agustín, no tenía ni para un café. Alguien sugirió un buen programa para mí, continúa Tinlarín. Se llamaría La Hora Íntima de Agustín Lara. Nadie, ni yo mismo, imaginé el éxito que iba a tener. Con mis canciones me posesioné de la juventud romántica de México. En este mismo libro, además de lo recordado por Lara, otros textos hay que incluyen nombres como los de Alay de Fopa, Carlos Monsiváis, Juan José Arreola, Tomás Perrín, Las Tres Conchitas o Raimundo Ramos, entre otros. Abunda Ramos coloridamente en el asunto de Lara y su hora íntima. Por ese entonces, Enrique Contel, gerente de la W, imaginó un programa en el que Lara, frente a su piano, dialogara musicalmente con su público, estableciendo así una de las primeras ficciones de comunicación masiva. Los modernos receptores superheterodinos de muchos bulbos con bocinas de baquelita señorearon los salones de las familias mexicanas, que por fin podían tener su panal de miel al alcance del selector radiofónico. La moderna chimenea del ensueño, como llamó a las consolas de los 30 Pedro de Lille, el burdelito portátil de cachondeo hogareño. El programa se llamó La Hora Íntima de Agustín Lara, el horario de 10 a 11 de la noche. El primer patrocinador, Tres Flores, y la rúbrica musical, La Clave Azul. No volverá la clave azul, la clave azul, no volverá, no volverá, la clave azul. Y ya que con Lara estamos, quedémonos con su música interpretada en concierto por el jazzista cordobés radicado en Jalapa, Edgar Dorantes, tocando en pleno Puerto Jarocho durante el Festival Agustín Lara del 2020.
cada quien su Lara y cada quien su versión de los hechos. Si seguimos tras de haber escuchado esta danzonesca, ya sea de interpretación de Edgar Dorantes para Piensa en mí, en la lectura del capítulo Agustín por Agustín, podemos leer en la página 184. Fueron muchos los que trabajaron conmigo en aquella inolvidable época del Politeama. Tuvimos al maestro Lecuona, al maestro Lerdo de Tejada, a Adolfo Girón, a Luisito Arcaraz y a ese son mío, el son Marabú. Mi trompetista estrella era entonces el chino Ibarra. Si por el Politeama no desfiló Hernán Cortés, es porque ya había muerto. Si no, también lo sacan. En ese recuento, Agustín Lara olvida el nombre de Ernesto, el pelón Riestra, pero el famoso director de orquesta, ex bailarín de tap en Estados Unidos y tocador de banjo, no olvida a Lara en sus memorias, como ya lo vimos en la anterior emisión de Ya Sabías o Hasta Ahorita. Escribe, recuerda el regiomontano desde la introducción del libro Mi batuta habla. La multitud que llenaba el teatro estaba de pie aplaudiendo incesantemente cuando mi orquesta apenas tocaba los últimos compases de la rúbrica. Era nuestra primera presentación ante el público en el Teatro Politeama de la Ciudad de México, en donde se ofrecía un suntuoso espectáculo encabezado por el compositor Agustín Lara. Espera, mi hermano, me decía Agustín Lara, tratando de calmar mis nervios y tomándome del brazo. La única forma de apaciguarlos es salir los dos juntos. Más adelante, en la página 134, continúa Riestra y describe al Politeama como un jacalón inmenso donde se presentaban las mejores variedades de México. Quien actuaba ahí, prosigue el pelón, era considerado de primera categoría. Después de aparecer en los programas del Politeama, le sería más fácil lograr un contrato en cualquier parte de la República. Nosotros trabajaríamos al lado de Agustín Lara, Pedro Vargas, Toña la Negra, Lucha Reyes, José Bor, Beatriz Ramos, las hermanas Águila, el trío Ascenso del Río, Luis G. Roldán, Néstor Mesta Chaires, el famoso José Medel, el cantante de la voz de seda Juan Arbizu, el doctor Ortiz Tirado, Delia Magaña, el trío tamaulipeco, Emilio Tuero, la orquesta de Adolfo Girón, la de Gonzalo Curiel, e infinidad de artistas de primera categoría que sería muy largo mencionar. Agustín Lara, prosigue Riestra, era el hombre clave para nosotros. Fue quien sugirió que se nos contratara. Siempre fue de reconocerlo como un pilar base para el éxito de mi orquesta.
Otro de los elementos que nos han servido para hacer estos 6 capítulos de la primera temporada de Ya Sabías hasta ahorita es el recurrir a conversaciones con protagonistas de la cultura del jazz y el jazz en la cultura de nuestro país. En alguno de los capítulos de esta serie hablamos sobre la identidad. Comenzamos con una pregunta que parecía chiste, donde concluimos que el colmo de Drácula era el de no poder mirarse en los espejos. ¿Cuál es el colmo de Drácula? Está muy surrealista para encontrar respuesta, pero ¿Cuál se te ocurre que sea el colmo de Drácula? Que no tenga que ver con las encías sangrantes y que no tenga que ver nada, ni el ajo, ni nada de eso. vomitar sangre por el saxofón. No, Drácula no tocaba saxofón. Bueno, que en mi historia sí. En todo caso, yo creo que sería que no se puede mirar en el espejo. Estábamos en el taller del pintor Jazz Amuart, así que aprovechamos para conversar sobre el jazz, en su nombre, en su quehacer, en su opinión, en su historia. Porque tampoco había la opción en el siglo XIX de una naciente cultura mexicana de decir esto es lo nuestro. Alguien decidió que era lo nuestro. Entonces, yo lo pienso en función de ti. Tú arriesgaste a la hora de entrarle a la plástica el confort, pensando en incluso no solamente un concepto, una propuesta, sino incluso el nombre, arriesgar un nombre que podía ser ampliamente criticado o Polémico y demás. desautorizado por quienes no estaban muy acostumbrados, ¿no? Jazz, amor y arte. O sea, pusiste por enfrente al jazz. Y eso es lo que me interesa aquí. En la experiencia de un artista plástico que ha puesto por enfrente al jazz, que ha puesto por enfrente al amor y al arte, ¿cómo ves en comparación con los hacedores de música desde el jazz ese encontrarse con que no importa que otros definan tu imagen porque tú no te la puedes ver en el espejo, sino que importa en todo caso una continuidad o importa una coherencia, una consecuencia? Entonces, por ahí va el comentario que me gustaría que platicaras. Bueno, lo de Yasamar, además de ser el hijo mayor y una idea que aunque hay la polémica con Nora, mi esposa, siempre va a ser de que a quién se le ocurrió. A ella se le ocurrió. Realmente Nora es la culpable directa de que exista Yasamar. Y no solo en el nombre, sino en muchas otras cosas del apoyo, del trabajo. Pero también yo digo que en esos ya casi 50 años que surgió el nombre de Yasamar, Nora se puso rebelde y dijo no quiero que se llame ni como mi papá, ni como tu papá, ni nada, entonces un nombre diferente. Y ahí fue donde empezó el cóctel de ideas y de mezclas y todo hasta llegar a Yasamar. Pero realmente también el origen de que yo sea Yasamar es porque en la época que me tocó estudiar en la Academia de San Carlos, pues era una época muy snob, muy llena de que todo el mundo era genial, y si no leías libros raros eras un pendejo, etc. Entonces yo me acomplejé porque a pesar de que del oficio que yo ya tenía, 15 años pintando antes de entrar a la academia, no me quería parecer a Cuevas, a Felgueres, a toda la generación de la ruptura. Y claro, terminé finalmente durante mucho tiempo pareciéndome al gran maestro Aceves Navarro, que muchos abrevamos de su gran creatividad, originalidad, sapiencia, desmadre, etc. Pero entonces todo ese cóctel de situaciones me hizo decir cómo le hago para ser diferente y no parecerme a todo esto. Y entonces ahí es donde surge también que después de que Nora y yo inventamos ese nombre y esa bandera ideológica de Yasamar, se lo robé a mi hijo para decir, no, yo voy a firmar así. Y efectivamente funcionó la fórmula que tanto funciona en México de la polémica, el desmadre, el decir, el contradecir, el reventar a alguien porque se puso tal nombre, etcétera, ¿no? Entonces yo al ver incluso de gente muy connotada, críticos y pintores que decían, no salgas con tus payasadas y tu obra es muy seria porque andas con tus seudónimos, esos chocolateros. Entonces yo al ver esa reacción dije, no, pues con mayor razón es Yasamar. Ahora también a veces digo, sí, es una cuestión cursi, pero pues, me vale madre, porque ahora ya, por ejemplo, pues, pueden decirme Yasamar o Javier Vázquez o como quieran.
Entonces, esto llevado a los terrenos del jazz en México, de la música, ¿tú crees que haya un parangón? ¿Crees que haya alguien que no pretenda buscar que su quehacer sea calificado desde la metrópoli, que su quehacer sea comparado con, sino que simplemente proponga? Pienso, por ejemplo, en el Mono Villegas en Argentina, en alguien, o el Gato Barbieri, bien. Aquí hay un concepto, hay una idea y hay un sonido, y es una propuesta. No me interesa irme a Los Ángeles o a Nueva York a que me validen. Simplemente lo que yo hago requiere de una escena. ¿Crees que así en México, en la historia del jazz en México, que quiero preguntarte también, tú eres un pintor constante inspirado en el jazz mexicano te ha servido de inspiración, más allá de de las improvisaciones en contubernio con? Sí, bueno, desde luego, y además en ese sentido es interesante lo que apuntas, pero tal vez pasa algo parecido a lo del fútbol, ¿no? Creo que en México tenemos talento, pero no se desarrolla, no se atreven, falta algo, y entonces, aunque no somos ni los más buenos ni los más malos, estamos más cerca de los buenos en el fútbol, y creo que en el arte también, y en el jazz también. Tenemos garbanzos de al libra, desde Mario Patrón hasta Antonio Sánchez, y en fin, no digo tantos nombres porque todos son mis amigos, o los considero mis amigos, y me nutrieron desde los grandes monstruos de la que ya nos han adelantado casi todos, desde que vi a Calatayud, Tino Contreras, Víctor Ruiz Pasos, Kennedy Noriega, Popo Sánchez, etcétera, ¿no? Neri, todo, no terminaría de mencionarlos a todos, fueron los primeros que me nutrieron, pero en muchos sentidos creo que ellos les faltó, por ejemplo, dar el paso que dio Orozco, que dio Tamayo, decir, vamos a partirnos la madre y a decir, esto es México, este es el arte mexicano, este es el jazz mexicano, cosa que sí hicieron, por ejemplo, el Mono Villegas, Barbieri, y muchos otros, ¿no? Los sudamericanos, o ahora en la escena reciente, dominicano pianista, ¿no? Michel Camilo, etcétera. Y siempre a través del tiempo y de la amistad es lo que platico con los jazzistas jóvenes o viejos. Digo, créetela tú, inventa tus propios sonidos. Y ahí está el gran ejemplo de alguien que se me estaba olvidando, Francisco Telles, ¿no? Y su taller y su trabajo. Ha sido detonador de muchos, porque por el taller de Francisco han pasado casi todas las grandes luminarias de nuestra escena reciente, y han estado con Francisco, y Francisco nunca ha aparecido diciendo, yo lo formé, o como algunas cosas que decía Tino, que Antonio Sánchez era chingón gracias a él, ¿no? Bueno, en una medida inspiradora y todo, pues sí, a mí también me apantallaba cuando yo era un chavo y Tino tocaba toma 5 y aventaba las baquetas para arriba y la fregada, ¿no? Pero eso son inspiraciones válidas, pero al final no es la verdad del arte, que fue lo que me pasó a mí cuando llegué a San Carlos y me dieron mis bofetadas de realidad, y yo que pensaba que era muy talentoso, pues era un pendejo, pero tenía oficio, pero eso no es el arte. No talentoso, pero muy necio. Sí, bueno, eso también es importante. Por eso la exposición del Museo de Arte Moderno se llamaba La Necedad del Pintor, porque sí, junto con Nora y mi familia, siempre fue una necedad. Yo siempre le he reconocido a Nora que esa virtud que tuvo de echarle ganas desde la trinchera cuando estaban más duros los chingadazos, pues es algo que pocas mujeres pudieran haber hecho, ¿no? Porque en lugar de decir, ya no pintes lo que te gusta, mejor pinta chingaderas para comer, ella dijo todo lo contrario, ¿no? Haz lo que te dé la gana y tú sellas amar y a ver cómo le hacemos para vivir, ¿no? Y ella me ayudó en muchas cosas de trabajo y de ponerle el pecho a las balas, y hasta que logramos ser jazz amar y poder vivir de eso. Entonces, eso es una cosa muy importante, como tú decías, jugársela para ganar o perder, porque te puede pasar lo que a Van Gogh, pero finalmente a Van Gogh nunca le dijeron pinta así, pinta así, y tampoco él pintó para ser famoso, y yo que, como digo, si hoy viviera y se diera cuenta de todo lo que pasa, se cortaría algo más que la oreja, ¿no? El artista plástico irapuatense Jazz Amart, Javier Vázquez Estupiñán, futbolero seguidor de las Chivas, testigo y protagonista del quehacer yacero en México, ha improvisado plásticamente en escena, además de ocasionalmente tocar batería, contrabajo y saxofón, a lo largo de varias décadas, con actores del jazz mexicano, como Hilario y Miki.
Fino Contreras, Olivia Revueltas, Sonora o no son, o esto que escuchábamos de fondo, la cocina, tertulias, contubernios y festines. Atendamos ahora al quinto elemento en concierto y miremos el quehacer de Jazz à Muerte, llevando la música a la brocha, a la pintura, al crepitante papel, a las máscaras que cubren a los intérpretes, al público que recibe la pintura para recuperar con él el juego.
en algún episodio inquirí, ¿cuándo el personal que había acudido a gastar la suela del zapato dejó de hacerlo necesariamente para fijarse en lo que los instrumentistas estaban haciendo? Para escucharlos. ¿Cuándo surgieron los espacios para ubicar el gozo primordialmente, ya no en los pies, sino desde las orejas? Les dije hace rato que puntos distintos en toda la República han sido mostrados aquí, donde el jazz fue protagónico y sus intérpretes fueron guarnecidos. Lugares donde salimos a grabar como los existentes Cocoliche o el Tristán en la Ciudad de México. Otros espacios hay y hubo. Ya lo iremos barajando en la siguiente temporada de Ya Sabías o Hasta Ahorita. Por lo pronto, como botones de muestra, déjenme decirles que en nuestra visita a la colonia con calles con nombres de músicos, la Guadalupeín, pasamos por el Centro Cultural El Juglar, donde desde mediados de los 70, libros sobre jazz y discos de jazz se podían adquirir, y también conciertos de jazz y conferencias sobre jazz, entre otros temas, se organizaban. Pero antes de este lugar, y no lejos, estuvo el Ágora, casi en la esquina de Barranca del Muerto con Insurgentes. Hoy, este centro cultural importantísimo en los 70, donde podían conseguirse discos y libros de jazz, y donde conferencias sobre jazz y conciertos con distintas generaciones de jazzistas, desde Max Nava y Mario Patrón a los Tucento, al Méndez Trío, pasando por el Cuarteto Mexicano de Jazz, constantemente se organizaban. Se ha convertido en un billar, donde con la presencia de obra de Jazz Amart, reminiscencias de yacero pasado del lugar pueden hallarse hoy todavía. Por Insurgentes hacia el norte, en la calle de Perpetua, y nada lejos de donde estaba el Ágora, se podía entrar. El largo nombre del lugar se tomó de la inspiración de Agustín Lara. Estamos en lo que era el viejo Look, la última carcajada de la Cumbancha, un espacio alternativo que en los 80 existía para distintas formas de música, entre otras el jazz. Aquí se grabó el Festijazz de primavera. Aquí se grabó, como en el Teatro de los Insurgentes, en concierto a varias agrupaciones de jazz mexicano. En el viejo Look, en lo que ahora es, en la colonia San José Insurgentes, y desde que un par de años de que cerrara el Look, el Teatro del Telón de Asfalto. Reminiscencias de jazz todavía suenan y se miran en este telón de asfalto hoy. Más adelante del Look está el Teatro de los Insurgentes, inaugurado en 1953 y reconocible de inmediato por el mural de Diego Rivera. Se organizaron aquí muy buenos conciertos de jazz. El Festival Nacional de Jazz que convocaba en los años 60, en la mitad primera de los años 60, a los grandes exponentes del quehacer jazzístico nacional y algunos que vivían en México que eran extranjeros. Aquí estuvieron, aquí tocaron y aquí quedó plasmado en acetato. Se puede conseguir todavía. Y continuando hacia el norte, en el número 1169, 1170 de Insurgentes, del otro lado del Parque Hundido, estaba un lugar fundamental para la historia del jazz en nuestro país, que fue el Rigus. Ahí tocaron varios de los músicos que salieron de la orquesta de Luis Arcaraz, de la orquesta de Everett Hoagland, de la de Ernesto Riestra. Ahí se grabó el disco de Tino Contreras, Jazz en Rius. Ahí comenzó a escribirse de otra forma y con diferentes protagonistas la historia del jazz en México, y en ello, con ello, hemos de continuar aquí. ¿Ya sabías? ¿O hasta ahorita? Acompáñenme. Solamente